A pesar de que la sesión del día de hoy lleva el título oficial de Contemplar y dar a los demás lo contemplado, a la hora de comenzar a leer y de comenzar a investigar qué es lo que quería compartir con ustedes esta mañana, no podía dejar de echarle un ojo a uno de mis libros favoritos, en una de mis repisas, de Jesús Espeja, que se llama Hemos visto su gloria. Y es por eso que, entre otras razones, he decidido compartir con ustedes esta reflexión que lleva por título Y contemplaron su gloria. Muchísimas gracias, Enrique, por tu presentación y por tu fraternidad en estos años. El trabajo de investigación que realicé, pues obviamente no nos va a dar tiempo de agotarlo en estos minutos que tenemos, aunque suena demasiado, 90 minutos, pues es demasiado reducido a la hora de ir avanzando en el material. Les pido una disculpa de antemano porque en algunas situaciones vamos a ir pues bastante ágilmente para poder completar los esbozos principales, los datos principales de esa reflexión. Y es por eso que cada detalle cuenta. La imagen que está en el fondo de esta primera diapositiva, no sé si alguno la podrá reconocer, es probablemente una de mis piezas artísticas favoritas, es el transparente. En Toledo, en la Catedral de Toledo, esta foto no es mía porque está prohibido sacar fotos en Toledo y para un kantiano como yo, pues está prohibido sacar fotos en la Catedral de Toledo. El Santísimo, pues, no puede estar nunca a oscuras. Y por eso, mientras que durante las 8 horas que le dé el sol al retablo principal, pues no hay problema. Pero cuando el sol se pasa al otro lado del presbiterio, pues hay necesidad de seguir iluminando al Santísimo. Y por eso es que con el tiempo crearon este retablo que es un tributo al espacio. Porque lo importante no es pues la gran cantidad de adornos que pueda llegar a tener, sino la luz que permite pasar para iluminar al Señor. Y por eso se llama el transparente. Y yo creo que hablar de contemplación siempre será hablar de una especie de transparencia. Es decir, que hay algo que se trasluce, que siempre está ahí, pero que vamos cayendo en la cuenta de que estamos en presencia de algo nuevo. Y así debe ser, así es el arte, y así debería ser el encuentro con el Señor. Algo siempre nuevo, pero siempre transparente. Hay muchas definiciones de contemplar, y una de las más clásicas pues es hablar de la contemplación pues con el verbo latino que es la etimología más directa, contemplare, que tiene que ver con un vocablo que es templum, ¿no? Es pues una referencia a la contemplación, la atención al cielo. Es un lugar sagrado para ver el cielo. Y la contemplación sería entonces juntarnos, congregarnos como comunidad para mirar al cielo. Pero esa definición no nos interesa. Quisiera presentarles otra definición. Y para eso les voy a presentar el siguiente video, en donde lo importante no es lo que van a ver, solamente lo que van a escuchar. Les pido que pongan mucha atención. Este es probablemente uno de los momentos más sublimes cuando uno llega a una sala de conciertos. No es la pieza musical, no es el director, no son los arreglos, no es la sinfonía o la rapsodia que se ejecuta, es el momento en que los músicos afinan sus instrumentos. ¿Cuál es el instrumento que se afina primero? El primer violín. ¿Y con qué se afina el primer violín? Con el oboe, efectivamente.
Y he querido presentarles esto porque una de las palabras con las que se refiere al proceso de afinar un instrumento es templar, en latín temperare. Y así, la contemplación puede ser vista como un templarnos ante un aliento primero, un oboe que suena, que rompe con nuestro silencio en la vida, en la historia, y comienza así a ejecutarse la gran maravilla de contemplar, de afinarnos y vibrar a la misma velocidad que el Señor. Nosotros no tenemos un oboe, pero tenemos un diapasón. ¿Qué nota es esa? La. ¿Qué la? ¿Hay muchos las? Sí, hay muchos las. Ese es un la 440, ¿no? Es decir, que vibra 440 veces por segundo. Es el sonido que da el oboe para que el primer violín, el instrumento del concertino, comience a afinar al resto de la orquesta, que poco a poco va sumándose y va llenando la sala de un sonido que no es propiamente melodía, pero ya es palabra. Así es la contemplación. No es propiamente melodía, pero ya es palabra. El trabajo está estructurado en 3 diferentes etapas. En un primer momento, vamos a tratar de ahondar en el significado, lo que podría ser el significado de la experiencia de la contemplación, basándonos en un texto de la Sagrada Escritura que es la transfiguración en el Monte Tabor. En un segundo momento, esto que es el paradigma cristiano, o que me tendrán que creer que es el paradigma cristiano de la contemplación, lo vamos a ver evidenciado, trataré de mostrárselos en la vida de Santo Tomás de Aquino, quien a su vez, en un segundo momento, y eso será algo muy importante a recalcar en esa sesión, solo en un segundo momento, teorizará respecto de qué sea esto de una vida contemplativa, para decir que efectivamente nuestra vida, la vida cristiana, está llamada a ser una vida en clave de contemplación, sin que eso signifique otra cosa sino vivir en nuestra propia historia. ¿Por qué el texto de la Transfiguración? Bueno, el texto de la Transfiguración es un texto maravilloso para la sesión de hoy por 3 motivos principales. En primer lugar, por su contenido. La Transfiguración narra el relato de una teofanía. Y en la contemplación, de modo muy ordinaria, nosotros entendemos teofanía como una manifestación, es decir, algo que vemos, que apela a los sentidos. Y por eso es importante la transfiguración para hablarnos de qué sea contemplar a Cristo, porque a Dios no lo ha visto nunca nadie, eso nos lo dice San Juan, y sin embargo Cristo es el rostro visible de ese Dios invisible. En segundo lugar, también por su estructura. El pasaje, la perícopa de la transfiguración se estructura como un relato. Y eso es muy importante para nosotros porque uno de los métodos de exégesis contemporáneos, pues tal vez más atractivos, puede ser el método narrativo, que pues ha salido a la luz después de que se haya vencido la aparente monarquía del método histórico crítico. Y en tercer lugar, por las referencias intertextuales que es posible entresacar de este relato. ¿Por qué? Porque es un relato que está presente en los 3 evangelios sinópticos y que curiosamente, a diferencia de otros relatos que se distinguen claramente, este relato en particular tiene la misma estructura al interior y en su relación con el resto del evangelio, tanto en Marcos como en Mateo y en Lucas. Nosotros utilizaremos la versión lucana, porque es Lucas el que hace énfasis en una frase que es con la que comenzó esta sesión. Los discípulos permanecían despiertos y contemplaron su gloria. Una breve palabra respecto del método. Ya la sesión pasada, tengo entendido que Fray Max hizo una disertación respecto de los métodos de interpretación junto con el padre Malek. Y pues simplemente quisiera yo apuntar que este es uno más entre los métodos
de interpretación bíblica que son muy útiles porque nos permiten a nosotros investigar tal vez no la historia del texto, pero sí el contenido semiótico, simbólico presente en el mismo. Daniel Marguerat, junto con Ivan Burkin, son narratólogos, escriben ese texto que es Cómo leer los relatos bíblicos, proponen una lectura pragmática, es decir, que la lengua no solamente tiene una función informativa, sino una función práctica. Entonces, cuando yo le pido a Fernando que cierre la puerta, Fernando cerrará la puerta. Y eso, a los ojos de muchos, es magia. ¿Por qué? Porque yo solamente dije algo y sucedió. Bueno, ya no, porque Fernando no es el mejor ejemplo. Pero esa es la magia del lenguaje, que la palabra hace cosas. Y por eso Dumbledore dice que es probablemente el poder más grande que tiene el ser humano, la palabra, que puede levantar a los tristes y alentar a los desanimados. Esta lectura en forma de relato nos invita además a ver el texto bíblico como una historia. El evangelista quiere transmitirnos un mensaje, como el cuentacuentos tiene la intención de transmitir un mensaje. Y nosotros tenemos que apelar a ese mensaje a través de los personajes, las escenas, los tiempos, la escenografía, los momentos, todo cobra importancia en clave narrativa. ¿Ustedes trajeron Biblia? Bueno, si no, este es el texto de la Biblia de Jerusalén, el pasaje de la transfiguración que vamos a analizar. En el documento que ustedes recibirán o ya recibieron, además de este texto está la transcripción sinóptica de los 3 evangelios divididos en escenas para que puedan ustedes contemplar, haciendo uso de este verbo, cómo es que efectivamente hay un paralelismo muy importante en la estructura de los 3 relatos. Sucedió que unos 8 días después de estas palabras, tomó consigo a Pedro, Juan y Santiago, y subió al monte a orar. Y sucedió que mientras oraba, el aspecto de su rostro se mudó, y sus vestidos eran de una blancura fulgurante. Y he aquí que conversaban con él 2 hombres, que eran Moisés y Elías, los cuales aparecían en gloria y hablaban de su partida que iba a cumplir en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban cargados de sueño, pero permanecían despiertos y vieron su gloria, y a los 2 hombres que estaban con él. Y sucedió que al separarse ellos de él, dijo Pedro a Jesús: Maestro, bueno es estarnos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Sin saber lo que decía, estaba diciendo estas cosas cuando se formó una nube y los cubrió con su sombra. Y al entrar en la nube, se llenaron de temor. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo, mi elegido, escuchadle. Y cuando la voz hubo sonado, se encontró Jesús solo. Ellos callaron y por aquellos días no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Vamos a ir abordando algunos de los aspectos fundamentales de un relato. El primer aspecto a tener en cuenta en un relato es quién lo cuenta. Y por eso el primer punto es el narrador. ¿Qué tipo de narrador tenemos? Jesús es un gran narrador porque tenemos las parábolas. Las parábolas son relatos dentro del gran relato que es cada evangelio. Y en estas perícopas en que se narra a Jesús narrando una parábola, tenemos un narrador que está adentro del relato, pero que está contando una historia que no le pertenece a él, ¿cierto? Y dice Jesús, salió un sembrador a sembrar, pero Jesús no está con el sembrador.
De hecho, no sabemos cómo Jesús está hablando de él. Es totalmente externo, aunque está siendo narrado Jesús. Pero en este pasaje, y en general el Evangelio de Lucas, es un evangelio que se caracteriza por ser extradiegético. ¿Qué es esto de ser extradiegético? Bueno, ser extradiegético implica que el narrador no es parte de la obra, no es parte de su relato. Como cuando nosotros contamos, ¿cómo te fue de vacaciones? Mira, muy bien, nos subimos al camión, fuimos, entonces yo soy implicado en mi relato, yo aparezco en él. Pero además hay otra característica fundamental, que es que el texto de la transfiguración, eso es algo muy técnico pero importante porque nos ayudará en la hermenéutica que hagamos en un momento. Es heterodiegético, es decir, no solamente está afuera de la narración, sino que simplemente no es un personaje. Podría ser que yo hablara en tercera persona de mí mismo, ¿cierto? José era un economista de 21 años cuando fue al Cook y conoció a los frailes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero Lucas no hace eso. Y eso es algo muy importante porque nos hace pensar quién le contó a Lucas lo que pasó en el monte Tabor. Es muy importante porque Lucas cuenta con mucho detalle ese acontecimiento. Y no es un acontecimiento propio. Sin embargo, eso no quiere decir que el narrador esté totalmente separado de su relato, porque hay un punto de vista. ¿Cuál es el punto de vista del narrador? ¿Ustedes qué creen? ¿A quién está acompañando San Lucas en el Evangelio? Lean. Si tienen ahí su Biblia, revisen. ¿Dónde está? ¿Con quién está Lucas? Con los apóstoles. ¿Por qué? También Elías. Dice, y se le apareció Elías. Sí. Uh-huh. Sí, pero justo ahora, efectivamente, no es el problema de la historia del texto, sino que refleja el texto por sí mismo, tal como lo tenemos. ¿Qué podemos leer de ahí? ¿Con quién está Lucas? Efectivamente, Lucas está con los discípulos, pero no por describir lo que hacen los discípulos, sino por describir cómo se sienten los discípulos. San Lucas no describe cómo se siente Jesús, ni cómo se sentían Elías o Moisés, pero sí describe cómo se sienten, cuál es el estado de ánimo. Dice, y aunque tenían los ojos cargados de sueño, y también habla de temor y habla de que no sabían qué pasaba, ¿no? Ese no saber es más poderoso en el relato que el saber mismo, y así lo será también en la contemplación. No es saber, sino la ausencia de saber. Porque la contemplación, como el retablo del transparente, no nos habla de una presencia, sino de una ausencia. Porque en la ausencia recordamos al Maestro que se mudó de rostro en nuestra presencia. Otro punto elemental en todo relato son los límites del mismo. Y tenemos aquí dos puntos fundamentales. En primer lugar, una visión sinóptica del texto. Los tres relatos de la transfiguración son muy parecidos. En los tres relatos ocurre que Jesús le ha preguntado a los discípulos, ¿ustedes quién creen que soy yo? Y en los tres, Pedro es el que ha tomado la palabra y dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dice que se calle. Y después, continúa el relato. También siempre precede la multiplicación de los panes. Precede el anuncio de la pasión. El Hijo del Hombre tiene que padecer, ¿no? También en todos los textos sigue
la entrada a Jerusalén. No siempre la transfiguración está en el camino a Jerusalén. Un poco antes, poco después. En Mateo aparecerá muy tardíamente, pero siempre es en ese trayecto, en el cambio de perspectiva, porque Galilea es un universo simbólico y Jerusalén es otro, y en medio hay una transformación que se refleja en la estructura del relato de la transfiguración. El tiempo. ¿Cuándo ocurre la transfiguración? ¿En qué hora del día? ¿O en qué hora de la jornada? En la noche. ¿Por qué? Tenían sueño, ¿no? Era de noche. ¿Qué más? ¿Dónde ocurre? En el monte. ¿Qué monte? ¿Cómo sabemos que es en el monte Tabor? Lean, en la Biblia dice ahí, dice. Ahí no dice. Orígenes nos transmite la tradición de que es en el monte Tabor. Efectivamente, subir al monte. Y esto también ya es una clave muy importante, porque ¿cuándo sube Jesús al monte? Para encontrarse con el Padre. En Lucas, Jesús sube al monte para elegir a sus discípulos. Es muy curioso porque en los relatos de Mateo y de Marcos, la lista de discípulos se da en la orilla del lago, en el límite entre lo terreno y lo celeste, porque ahí, en la orilla del lago, mientras que Lucas hace una teología diferente. También es el límite entre la tierra y el cielo, pero no en una clave horizontal, sino vertical. Y así Jesús sube al monte y se encuentra con los suyos, a los que llama amigos, en el límite entre lo que es humano y lo que es divino. Ahí es donde va a tener lugar el acto de la contemplación. Los personajes. ¿Están todos los apóstoles? ¿Quiénes están? Sí, Pedro, Santiago y Juan, que es el orden en el que aparecen esos tres mismos personajes en la cuenta de los discípulos. Pero en este relato no aparecen así. ¿Cómo aparecen? Lean. Pedro, Juan y Santiago. Es decir, que por alguna extraña razón, Juan, que es el hermano menor y por lo tanto es mencionado después, ahora y a partir de ahora y hacia adelante va a tener una preeminencia, lo cual habla de toda una tradición histórica que no vamos a ahondar ahora, pero que es importante tomar en cuenta. Y el tema, ¿cuál es el tema de la transfiguración? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es la idea que nos quiere transmitir San Lucas? Jesús, el Hijo de Dios, ya lo ven resucitado. De hecho, durante muchas décadas, esa fue la teoría más aceptada. Lucas lo que hizo fue tomar un relato de la resurrección y acomodarlo en medio de la vida pública de Jesús. Pero hay muchos detalles que no cuadran, porque solamente hay dos grandes tradiciones de los relatos de la resurrección, que son los relatos del sepulcro vacío y los relatos del encuentro con Jesús. Y la transfiguración no tiene ninguno de los dos, o sea, no tiene la estructura de ninguno de los dos. Entonces, la crítica textual nos dice que no va por ahí tanto la cosa. Pero efectivamente, Jesús sigue siendo el mismo antes, durante y después de la transfiguración. Pero los apóstoles han cambiado su perspectiva de quién es Jesús, a pesar de que al final, como dice el texto, se encontró Jesús solo. El escenario, es importante esta mención de los 8 días después, porque no sabemos a ciencia cierta qué significa. Porque esto es uno de los grandes puntos en los que difiere Lucas de los otros dos evangelios, porque en los otros dos es 6 días después. ¿Después de qué? Bueno, ya lo verán en su Biblia, pero en Lucas son 8 días, que muchos dicen que hace referencia al texto de Levítico respecto de la fiesta de las tiendas. La descripción de cuándo se debe celebrar la fiesta de las tiendas, 8 días después. ¿Ok? Muy bien. Y la parte del monte que ya hemos explicado. Pensemos que vamos a desdoblar el texto, que bueno que no está aquí José Andrés porque me mataría, que es uno de mis mejores amigos.
Vamos a desdoblar el texto de la transfiguración en escenas, en pequeños cuadros que podríamos nosotros ubicar. Si viéramos el relato de la transfiguración en una película, habría escenas en un plano general, habría escenas en un plano medio y escenas de primer plano, ¿no? Donde ves así la gota de sudor que está escurriendo, ¿no? Bueno, así. El primer cuadro del relato de la transfiguración es Jesús sube al monte a orar, ¿no? Van de camino, imagínenselo en un tercer plano, ¿no? Entonces, ustedes de lejos ven que Jesús toma a sus discípulos y se los lleva a orar. Pero luego la cámara se acerca y pasamos a un segundo momento, que es la transfiguración misma. Están orando y de repente, de la nada, la cámara se acerca a Jesús y su rostro se muda. Entonces imagínense que la cámara hace un gran close-up y luego se aleja un poco para mostrar cómo las vestiduras se blanquean. Después la cámara hace todavía un tercer movimiento y se amplía todavía más. Ya no es un primer plano, pero todavía es un momento muy significativo. Y es que aparecen Moisés y Elías en escena. Es otro cuadro porque hay otro personaje también, otros dos personajes. En cuarto lugar está propiamente el centro del relato, que son las palabras de Pedro. El relato pudo haber terminado ahí, pero todo lo que sigue tiene que ver con que Pedro alza la voz y dice: Señor, qué bien se está aquí. Y a partir de ahí, el relato cambia totalmente su dinámica, porque los apóstoles pudieron haberse quedado en silencio, contemplar, y al final Jesús hubiera vuelto a la normalidad y ya. Pero hay un cambio en la estructura. Ese es el clímax, por así decirlo, las palabras de Pedro, que generan un siguiente cuadro, que es otra vez, ya pasamos de ver a Pedro hablando, nos giramos y vemos a Jesús que se ve envuelto en una nube que nos recuerda al Sinaí, en el que están en el que está el pueblo de Israel, junto con Moisés, y la nube cubre el monte, porque ahí está la presencia de Dios, la gloria de Dios. De hecho, el Éxodo, en el capítulo 34, en el Sinaí, y en el capítulo 40, respecto de la tienda del encuentro, mencionan que cuando la nube baja, se vio la gloria de Yahvé. Así también en la transfiguración. Vieron su gloria y la nube envolvió a Cristo. Porque Cristo ahora es la nueva tienda del encuentro de Levítico 40. Y desde ahí es de donde sale la voz que le habla a Pedro. El Levítico 1:1 comienza así. Yahvé llamó a Moisés desde la tienda del encuentro. Así también la transfiguración dice que de la nube que está en torno a nuestra tienda, a la tienda del encuentro que es Cristo, sale la voz del Padre que dice: este es mi Hijo. Y a partir de ahí todo sucede demasiado rápido. Hay otra vez un alejamiento de la cámara y tenemos la última escena, que es que no dijeron nada a nadie. Es decir, que el fruto de la contemplación es el silencio. Lo inefable. Así como cuando los instrumentos se afinan, sigue un silencio sepulcral. De hecho, ahí, a diferencia de en los templos, en ese momento la gente sí apaga su celular, ¿no? Y no se escucha nada. Y entonces ya entra el director y aplaudimos. Pero el fruto de la contemplación, el fruto de afinarnos, es callar. Vamos a acomodar esto en una trama. ¿Qué es una trama? La trama de un relato no es solamente acomodar las escenas en un orden cronológico, sino en un orden causal. ¿Qué sucede después de qué y por qué? Dice Daniel Marguerat que lo importante en un relato es ver, la genialidad de un buen relato es que de un universo en el que todo puede pasar, llega un punto en el que todo es necesario. Es decir, no pudo pasar de otra manera. Así es el relato del Evangelio, por ejemplo, ¿no? Jesús, pudiendo ser cualquier persona, se comprometió a tal grado con el proyecto del reino que cuando llega el momento del juicio con Pilato, tú sabes cuál es el final de esa historia. No puede haber otro.
distinto. La situación inicial, en un esquema quinario, que es como una ampliación del esquema aristotélico en su poética, en el esquema quinario, la situación inicial comienza con esta frase de 8 días después. Estamos planteando el escenario, el momento, quiénes son los personajes, la perspectiva del narrador. Nada sucede, ¿no? Es la sala de conciertos vacía y que poco a poco van entrando los diferentes concertistas. En un siguiente momento tenemos el nudo de la historia. Dice Aristóteles que el nudo es todo lo que pasa antes del cambio. Sí, así es Aristóteles. Y el nudo es, se mantuvieron despiertos y vieron su gloria. Es decir, el nudo de la transfiguración es la transfiguración misma. Ese no es el cambio radical, tampoco es el desenlace, es lo que pasa, lo que acontece en el relato. Jesús se transfiguró en su presencia. Gracias a que los apóstoles se mantuvieron despiertos, perseveraron en la oración, es que vieron la gloria. Por lo tanto, hermanos, orar no es contemplar. Meditar no es contemplar. Es algo más, es algo que viene después, que viene de perseverar hasta el cansancio. Siguiente. ¿Cuál es la acción transformadora? Pedro que habla, qué bien estamos aquí. Y entonces el Padre responde, este es mi Hijo. Porque claro, nosotros leemos el Evangelio, y ya sabemos que Jesús es el Hijo de Dios, porque Dios se lo dijo a Jesús en el bautismo. Pero solo se lo dijo a Jesús, no a nosotros, no a sus discípulos, solo a Jesús. Aquí, por primera vez, alguien fuera de Jesús sabe de primera mano, es decir, el papá le dijo que ese es mi Hijo. Escúchenlo. El mandato de la contemplación es escuchar. Así como el mandato del concertino es que los músicos guarden silencio y escuchen al oboe, al primer aliento, al ruaj que se pronuncia en la historia, que pronuncia mi historia y me hace transformarla y resignificarla. Esa es la acción transformadora de contemplar. Después de esta acción viene el desenlace. El desenlace es radical. Este es mi Hijo. ¿Quién es el importante? ¿Elías? ¿Moisés? ¿La nube? ¿Los apóstoles? Jesús. Por eso el desenlace es lo necesario. ¿Qué es lo necesario en el relato? Jesús solo. Solo sin acento, es decir, en soledad. No hay nada más. Cuando nosotros contemplamos, no aspiremos a ver ángeles y destellos y la nube. Lo que realmente queda tras contemplar es Jesús solo. Santo Tomás de Aquino, después de escribir muchos años, en una visión beatífica, Dios le dice, has escrito bien de mí, Tomás. ¿Qué quieres como recompensa? Te quiero solo a ti, Señor. Yo solo aspiro a contemplar tu gloria. Ojalá que así fuera nuestra vida cristiana. Yo persevero para contemplar tu gloria. Y finalmente, la situación final, que es el silencio. Pero un silencio que son puntos suspensivos. No dijeron nada a nadie, entonces. Dice, por ese entonces no dijeron nada. Porque la contemplación, que al principio es palabra inefable, se vuelve palabra pronunciada. Y entonces hacemos eco del lema de esta charla, que es contemplar y dar a los demás lo contemplado. Porque después del silencio viene la predicación. Porque la contemplación ha llenado mi vida. Y mi vida, no lo que escribo, mi vida se vuelve palabra de contemplación. Y por eso de Tomás se puede decir, ecce homo. He ahí al hombre que contempló la gloria del Señor. No por lo que escribió, sino por cómo vivió. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Eso ya lo hemos tratado un poco.
Ahora, respecto de la hermenéutica, la interpretación que podríamos nosotros hacer, hay muchísimos elementos que podríamos sacar. Se podría decir que me metí en una camisa de 11 varas, porque el texto de la Transfiguración probablemente es uno de los más semióticamente cargados del texto evangélico. Pero vamos a rescatar solamente algunos. El primero de ellos es que el camino de la contemplación no se identifica con el simple ver, porque los apóstoles, los discípulos, ya habían visto a Jesús. De hecho, lo vieron todos los días. Y eso no implica que lo hayan contemplado. Nosotros vemos todos los días a nuestra familia, a nuestros amigos, bueno, a nuestros compañeros, vemos todos los días a nuestros hermanos, Es más, algunos de nosotros nos preciamos de ir a misa todos los días y lo vemos. Y sin embargo, no podemos decir que todos los días contemplemos, porque contemplar es llenar de sentido. Y cuando algo no tiene sentido, es que no lo hemos contemplado. Pero no es algo que se añada a Jesús, es decir, no es que la contemplación sea un camino para los iniciados, es decir, que Jesús se eligió a Pedro, Santiago y a Juan para enseñarles algo nuevo, algo que no era Jesús y de repente ya lo soy. No, Jesús siempre es el Hijo de Dios. Pero de pronto los apóstoles caen en la cuenta, bueno, más les valía porque pues oyeron la voz del Padre, ¿no? Que dicen, este es mi hijo. Pero cayeron en la cuenta, es decir, que como Torres Queiruga menciona, hay una mayéutica histórica. Dios siempre ha estado ahí, pero en un momento me doy cuenta de que ahí está. El día de ayer, hablando con un catequista, expresaba precisamente esta idea. Es que yo no sabía que el Señor estaba. Y así es en los problemas, en la noche. En la noche de nuestras vidas pareciera ser que Dios no está con nosotros, porque no lo vemos. Y el relato de la Transfiguración nos dice, si tan solo te atrevieras a contemplar, a permanecer despierto, a perseverar a pesar del sueño, el sueño que en el texto evangélico es sinónimo de tristeza. Si perseveraras a tu propia tristeza, a tu desolación, a tu angustia, encontrarías el rostro del Señor. El rostro que siempre ha estado ahí. Jesús siempre estuvo con ellos y siguió estando con ellos. No se le añadió nada a Jesús, pero todo fue diferente. Así es contemplar. Esa es la tarea del que vive en clave de contemplación. Transmitir aquello que no aparece, que no es fenómeno, pero que se descubre, afinando o templando los sentidos. Vamos a pasar a una segunda parte de nuestro trabajo. Esta es la parte más larga que he diseñado porque era importante, me parece, siempre el acercamiento a la palabra es, yo creo que lo más iluminador. En el resto nos iremos un poco más ágilmente en la presentación. En primer lugar, bueno, pues Santo Tomás de Aquino no es precisamente, la verdad sea dicha, tomado por un contemplativo. Él no es un místico. Santo Tomás de Aquino, de hecho, escribe para sus alumnos, ¿no? Así como Aristóteles tampoco tiene un gran texto poético, ¿no? De hecho, es pesado leer a Aristóteles, es pesado leer a Tomás de Aquino porque es muy árido, ¿no? En su estructura, tiene pocas obras poéticas, líricas, etc. Aunque hemos resguardado bastantes, como por ejemplo El Adoro te devote, ¿no? Que tiene una historia que no vamos a contar aquí, pero que es muy interesante, ¿no? Ahí búsquenla, googleenla, pregúntenle a San Google y ya les dice. Sin embargo, Tomás de Aquino pertenece a la tradición de la Iglesia que todavía no separa vida espiritual de vida intelectual. Llegará un momento en la escolástica, especialmente en el siglo XV, que ya es una escolástica pues bastante, dirán algunos escritores, rancia, aunque a mí siempre me deja un sabor de boca extraño esa palabra, pero no, una escolástica rancia, en la que hay una preocupación meramente intelectual sobre Dios, separada de la experiencia que tengo de Dios. Santo Tomás no pertenece a esa tradición. Santo Tomás todavía pertenece a la edad dorada del pensamiento cristiano, en el que escribe teología lo hace desde su experiencia de vida. Y esto es muy importante, porque no es una teología vacía, es una teología que a pesar de su aparente
lejanía por el discurso que maneja, es una teología anclada en la propia historia, en su propia historia. El sistema tomista está anclado en el hombre. No hay nadie que haya hecho una disertación sobre el hombre. Probablemente, y eso porque no sé, hasta Freud como Tomás de Aquino, que hablaba de Dios, ¿no? Pues no. Aquel que nos habla de las virtudes, del acto, de la libertad, de la dignidad, de la inteligencia, del entendimiento, es Tomás. Porque hablar de Dios es hablar del hombre y de cómo el hombre conoce y se encuentra con su Dios. Pero este hombre, este teólogo contemplativo, que es la tesis que yo soporto en este segundo apartado del escrito, no es un hombre o un personaje que surge de la nada. Santo Tomás de Aquino, como todos nosotros, somos fruto de una historia. Nosotros somos un relato que está dentro de otro que ya se empezó a contar. Y el primer elemento de ese relato de Tomás de Aquino es la efervescencia cultural del siglo XIII. El siglo XIII, no toda la Edad Media es igual, ¿no? O sea, son 10 siglos, o sea, 10 siglos no pueden ser homogéneos, ¿no? El siglo XIII es un siglo de grandes transformaciones. Surgen, bueno, se impulsan las lenguas romances, lo que será la literatura romance, ¿no? Surgen y se consolidan las grandes universidades europeas, ¿no? Bolonia, Oxford, París, ¿no? Hay un surgimiento de nuevas ideas como la democracia, ¿no? Las grandes órdenes mendicantes serán famosas en la historia por su democracia, que cuenta la anécdota, ¿no? Que las constituciones de los frailes estaban en el escritorio de los que redactaron la Constitución de Estados Unidos, ¿no? Es un momento de efervescencia cultural. Santo Tomás de Aquino, no vamos aquí a hacer una lectura de su vida por la brevedad del tiempo, pero él estudia en Nápoles. Nápoles es un puerto en donde él se encuentra con pensamientos lejanos de su propia historia, ¿no? De vivir en Aquino, que pues es un lugar bastante cerrado, chiquito, en medio de la nada, llegar a Nápoles y encontrarse con textos que nunca hubiera imaginado, encontrarse con los frailes mismos, pues fue una gran novedad. Y esta efervescencia cultural se debe, de Tomás, se debe también a la efervescencia cultural del tiempo en que vivió Santo Tomás. El siguiente elemento es que tenemos ya un feudalismo en decadencia. Santo Tomás de Aquino no escribe pensando en los grandes señores feudales, porque él escribe desde las ciudades, que es otro punto que vamos a poner. El sistema feudal, y perdón a nuestros economistas presentes, porque lo haremos de manera muy sucinta, ¿no? Se maneja en un esquema de subsistencia. Es decir, que yo no produzco ni para generar ganancia, ni para hacerme más grande, ni más rico. Produzco A para tener al final A, ¿no? O sea, no hay más en ese esquema de producción. Y eso es muy importante porque ese esquema ha cambiado. Y a Tomás le preocupa, y por eso hay una intuición en la segunda secunde de la Suma Teológica respecto de la justicia. La justicia en términos monetarios y económicos. Se puede decir que Adam Smith fundó su ética y posteriormente su riqueza de las naciones en los postulados, en la intuición ética de Santo Tomás de Aquino, que obviamente permeó en toda la escolástica posterior. Otro elemento fundamental es el status quo que existe. Sí, hay una gran efervescencia cultural, pero todos saben cuál es su puesto en la historia, ¿no? Tú eres siervo, tú eres señor, tú eres clérigo, tú eres caballero, etcétera, etcétera. De hecho, Santo Tomás de Aquino, desde que nació, estaba destinado a ser clérigo. Claro que los planes de su familia era que fuera el abad de Montecassino. No, que bueno, Montecassino. No, pero bueno, la historia se encargó de cambiar esos planes y llegó con nosotros, gracias a Dios, ¿no? Pero es un status quo, una estabilidad social que también permite un pensamiento estructurado. Es lo que después Panofsky llamará hábito mental. Los medievales piensan de una cierta manera y lo transmiten en todas las formas posibles, en el arte, en la manera de escribir, en la manera de pensar, en la manera de hacer teología, por ejemplo. Y por eso en la teología todo tiene que ser estructurado y no puede sobrar nada. Las clasificaciones en Tomás no son fruto del aburrimiento. Es porque todo tiene que tener su sitio. Y donde hay un hueco vacío hay que buscar qué hay ahí, porque no puede estar vacío. Siguiente. El tema de las ciudades. La gente antes vivía
en el campo. Sin embargo, a pesar de que suene poco significativo, la tasa de crecimiento urbana pasó de ser del 0.08% al 0.23% en solo 10 años. Para una estructura demográfica de la época, eso fue un crecimiento de más del 300%. Era poca gente, por eso son porcentajes muy pequeños, pero la tasa de crecimiento, la tasa de aceleración del crecimiento poblacional fue muy acelerada. Santo Tomás está viviendo una sociedad que se está transformando de raíz. Por eso no es una época de cambios, es como nosotros hoy un cambio de época. La Edad Media está a punto de terminar. Siguiente. Y finalmente, pues la gran influencia que tuvieron las órdenes mendicantes y particularmente la orden dominicana en la vida de Santo Tomás, ¿no? Una orden que ya no vivía en monasterios, que ya no trabajaba. El gran principio de las órdenes monásticas era ora et labora, es decir, que el trabajo manual era fruto de santificación y ya no más en el sentido estricto de la palabra. Ahora también el estudio era trabajo, ¿no? Y ahora, pues los que hemos vivido de una beca alguna vez en nuestra vida, sabemos que cuesta trabajo mantener una beca. Pero no siempre fue así. Estudiar no era un trabajo y predicar tampoco. Y Santo Domingo fundó una orden donde el estudio y la predicación eran la ocupación fundamental de sus frailes. Y eso permeará en Santo Tomás. Por eso, decía el padre Orlando de feliz memoria, que no se puede entender a Santo Tomás sin Santo Domingo, ni a Santo Domingo sin la expresión verbal de Santo Tomás. Es como si Santo Domingo fuera la palabra inefable y Santo Tomás lo haya puesto por escrito. Chesterton, uno de los grandes medievalistas, bueno, fue un grande de muchas cosas, pero entre otras un grande medievalista y particularmente un grande tomista. Él escribe, a mí me fascina porque él se convirtió del anglicanismo y se volvió un gran apologeta de nuestra fe, un apologeta de la fe cristiana católica. Y esto es importante mencionar una referencia a él, de las muchas que pudiéramos haber elegido para esta ocasión, y dice así: Tomás de Aquino, de una manera muy extraña y algo simbólica, tal vez por eso la elegí, surgió justo en el centro del mundo civilizado de su tiempo, en el nudo central de las potencias que entonces controlaban la cristiandad. Estaba relacionado con todo ello muy de cerca, incluso con algunos que darían bien descritos diciendo que eran como los destructores del cristianismo. Todas las disputas religiosas e internacionales eran para él disputas de familia. Nació en la púrpura, casi literalmente en la cenefa de la púrpura imperial, porque el sacro emperador romano era primo suyo. Habría podido blasonar su escudo con la mitad de los reinos de Europa si no hubiera tirado el escudo a la basura. Era italiano, francés, alemán y europeo en todos los sentidos. Si esta fuera una sesión de historia o de cultura, por laica que fuera la sesión, Santo Tomás de Aquino no podría pasar desapercibido, porque él es símbolo, en el sentido más profundo de la palabra, de su tiempo. Él es el hombre que fue Europa en el siglo XIII. Pero no nos interesa tanto el Tomás histórico, ¿no? sino el Tomás real, ¿no? Y el Tomás real, me quiero referir por esta expresión al perfil espiritual de Tomás de Aquino. Y es sabido de muchos santos, venerables, fundadores, que a través de sus escritos es posible generar un retrato espiritual de cómo era en su vida, cómo oraba, cómo se llevaba con sus hermanos. Santo Tomás, poco, ¿no? Es decir, de San Agustín, lo que no se cuenta de San Agustín, ¿no? Los escritos de San Agustín están llenos de una vitalidad espiritual, de una ascesis interiorizada a tal punto que San Agustín respiraba santidad, ¿no? Podríamos decir. Y así de muchos otros. Santo Tomás no. Santo Tomás escribe sumas teológicas, sumas contra los gentiles, opúsculos, ¿no? Responde a disputas que les piden sus discípulos, ¿no? Funda estudios generales de la orden en Nápoles, en París, va a Roma como teólogo de la Casa Pontificia,
¿no? Es decir, ese es Tomás. Ese es el Tomás que todos conocemos, pero aún así, a pesar de lo difícil, es posible generar un perfil espiritual de quién fue Tomás de Aquino como fruto de su contemplación, no como fruto de su estudio. Y esto se puede entender, por ejemplo, en una cita, en la introducción a una respuesta a unos artículos que le han pedido que él comente, y él escribe: a mi muy querido en Cristo hermano Gerardo de Besançon, de la Orden de Predicadores, yo, Fray Tomás de Aquino, de la misma orden, envío mi saludo con fraternal amor. He recibido tu carta con los artículos de los cuales me pide solución. Aunque ahora estoy sobrecargado con mucho trabajo, sin embargo, tan pronto como he podido, me he empeñado en responderte por cumplir tu deseo. Tomás de Aquino no es un intelectual o un pseudointelectual de nuestra época, que vive encerrado en su oficina, hablando de cosas que pocos entienden y que mucho menos leen. Tomás de Aquino es un hermano. Y sus hermanos, en los testimonios de su canonización, así se refieren a él. Una persona siempre cándida, con expresiones como esta del fraternal amor. Tengo muchas cosas que hacer, pero mi hermano me ha pedido ayuda y eso es lo primero. Otro testimonio es este, que da el mismo Tomás, que podría parecer contrario a lo que estoy defendiendo, que Tomás fue un hombre espiritual. Pero vamos a ver que no. Porque Tomás en la siguiente cita se va a dispensar de ir a la oración. Y entonces para muchos de nosotros va a ser un escándalo. Porque ¿cómo una persona que aspira a ser contemplativa se va a privar de la oración? Que se prive de la vida común, que se prive del estudio, pero de la oración. Y dice: puesto que no podemos asistir al santo servicio de Dios, propio de los ángeles, no debemos, sin embargo, dejar pasar inútilmente el tiempo consagrado a la devoción, el tiempo que restamos al oficio del canto común de los salmos, debemos consagrarlo a la composición de nuestros escritos. Porque para Tomás, estudiar no era una actividad diferente de lo que realizaba en su oración. Porque su oración era conocer a Dios. Y por otro lado, a la hora de escribir, a la hora de trabajar, Tomás no se aísla de Dios, sino que en diálogo con Él escribe. Y he ahí un verdadero teólogo. Un teólogo que cuando ustedes lo lean no perciban una experiencia de fe, hay que sospechar. Porque la experiencia de fe es lo que funda una teología auténtica. Porque nosotros no estudiamos a Dios como quien estudia, no sé, tantas otras cosas. Estudiamos a Dios porque Dios nos ha contado Él quién es. Dios nos ha contado una historia, su historia, para que nosotros la hagamos la nuestra. Y por eso, para Tomás, en su perfil espiritual, orar y trabajar en el estudio, si bien no son sinónimos, tampoco son antagonistas. Ese es el espíritu de Tomás. 0 minutos. Ok. Ahora bien, esta vida de Tomás de Aquino, Pedro de Santidrián lo comenta de la siguiente manera, y él dice: por cualquier parte que miremos la vida de Santo Tomás, siempre la veremos como un magisterio. No hizo otra cosa aparte de sus obligaciones como fraile. Pero la enseñanza de Tomás de Aquino es una sabiduría especial, fruto del estudio, de la meditación y de la contemplación. El oficio de teólogo es un apostolado, es vivir la fe para entregarla a los demás como experiencia personal de lo divino.
El aquinatense acuñó para siempre esta misión del maestro teólogo: contemplata alis tradere, comunicar a los demás la propia experiencia de fe. El perfil espiritual de Tomás de Aquino se refleja en que cuando él contempló a Dios de manera especial y particularísima, dejó de escribir. Su más cercano amigo, su socius carissimus, le dice, pero maestro, falta muy poco para terminar esta obra. Todo lo que he escrito me parece paja a comparación de lo que he contemplado. Por lo tanto, hermanos, una vez más, la contemplación no es estudiar. Tomás de Aquino piensa y sabe que contemplar es algo más sutil que orar, que trabajar y que estudiar. Esto lo va a traducir entonces en un tratado sobre los estilos de vida. Y Tomás de Aquino va a decir que la contemplación no es una actividad, no es un acto del ser humano, como lo puede ser comer, estudiar, hacer oración. La contemplación es un estilo de vida, como también lo referirá el padre Garrigou-Lagrange en su obra sobre la espiritualidad cristiana. Y él titula capítulo 37 de la Suma contra Gentiles: la felicidad suprema del hombre consiste en la contemplación de Dios. Esa es la felicidad suprema. Y hará una disertación que no vamos a reproducir aquí. Está medianamente expuesta en el escrito, pero no vamos a reproducir aquí. Simplemente algunas notas. La primera de ellas, aunque es muy extenso este número, me parece que es importante reproducirlo porque es la esencia de qué es lo que Santo Tomás entiende por contemplación. Y dice, se llama contemplativa la vida de aquellos que se dedican principalmente a la contemplación de la verdad. La verdad será para Tomás el paradigma de Dios. Para otros será lo bello, para otros lo bueno, pero para Tomás la verdad, lo que se contempla, lo que resplandece, es lo verdadero. Por otra parte, la intención es un acto de la voluntad, como queda dicho, porque dice relación con un fin que es el objeto de la voluntad. Es decir, que Tomás no es un intelectualista, como los voluntaristas quieren pensar o quieren hacernos pensar. Porque para Santo Tomás la contemplación no solo es pensar a Dios, sino quererlo. Por eso habla de la voluntad. Por eso la vida contemplativa, en cuanto a la esencia de la acción, pertenece al entendimiento, pero en cuanto al impulso para generar tal operación, pertenece a la voluntad, la cual mueve a todas las demás potencias y al mismo entendimiento hacia su acto. Y puesto que todos experimentan deleite cuando consiguen aquello que aman, por eso el término de la vida contemplativa es el deleite, que está en la voluntad y que hace que aumente el amor. Kant habla que está lo bello, lo cual se puede compartir, comunicar, y está después lo sublime, de lo cual nada se puede decir. Así Tomás, unos cuantos siglos antes, decía que lo propio de la vida contemplativa es el deleite. Por eso también hay que desconfiar de la contemplación que muy rápido se hace escrito. Tomás de Aquino contempla y tarda, como los discípulos tardaron, en asimilar esto en su vida, en hacer de su vida contemplación, y después en tratar de traducir su vida contemplativa en una expresión como esta, que dice que el término de la vida contemplativa es el deleite, pues aumenta el amor. Y por eso, mientras preparaba esta exposición, recordando también a otro gran amigo,
pensaba que contemplar como Santo Tomás es contemplar como el Quijote de la Mancha. Yo sé, digo, no es un secreto para nadie, que pocos aquí han leído el Quijote de la Mancha. Pero normalmente se cuenta del Quijote que es un hombre que emprende, ¿no? Que va a la batalla, que se enfrenta con los molinos, ese todo lo conocen, ¿no? Que pelea por quién, ¿cómo se llama su amada? Dulcinea, que tiene a su amigo que es Sancho Panza, y que eventualmente, ¿qué pasa con él? Ajá, y antes de morir, exactamente, pero él ya estaba loco, se podría decir. ¿Qué es lo que pasa al final de su vida? Él se da cuenta de su locura. En su lecho de muerte, Alonso Quijano se da cuenta de su locura y de la fuente de su locura. Él amó sin límite. Incluso al límite, para los que han leído el Quijote, de romper un juramento en una batalla. Porque él en una disputa pelea por defender que Dulcinea es la mujer más bella y pierde. Y a pesar de perder, no deja de defender esa idea. Porque para él, más allá del honor, está el amor. Así es el Quijote de la Mancha. Pero no es sino al final de su vida, en el silencio de la enfermedad, que él recobra su conciencia y termina hablando de sí mismo como Alonso Quijano, el que era en verdad. Y nos recuerda la transfiguración donde quedó Jesús solo. Cuando nosotros contemplamos, también nos encontraremos con Jesús solito, pero también solos estaremos nosotros. No estará nuestro Quijote, ni nuestro Sancho Panza, ni nuestra Dulcinea, solo yo, como Alonso Quijano al final de su vida. Ajeno a todo afán de poder o de desorden de la propia excelencia, no recupera la razón sino hasta que llega al reposo total en su descanso contemplativo. Ahora, una de las grandes problemáticas. Vamos a hacer aquí un ejercicio democrático. ¿Qué es primero? ¿Contemplar o vivir? Levante la mano quien dice que es primero contemplar. Ok, bueno. Levante la mano quien dice que es primero vivir. Bajen la mano, bajen la mano. Yo no pensé eso de ustedes, público, pero... Dirá, pero lo vamos a salvar de la siguiente manera. No se apuren. Es que ser lo primero se dice de muchas maneras. Lo primero en el tiempo es vivir. Lo primero en el tiempo es trabajar, es la vida activa. Es salir a chambear, a ganarse el pan, ¿no? La otra vez escuché una expresión que me causó mucha risa, a perseguir la chuleta. Yo decía, ¿qué es eso, no? Pero bueno, pues así, ¿no? Eso es primero. O sea, lo primero, y ya nos lo recordaban, pues, grandes economistas, lo primero son las condiciones materiales. O sea, antes de pensar en quién eres y qué es lo que quieres en la vida, comer, ¿no? Y sí, Santo Tomás dice, en ese sentido, es primero vivir, es primero trabajar, la praxis es primero. Pero la forma fundamental de ser lo primero es ser lo primero en el ser. Y lo primero en el ser es Dios. ¿Sí o no? Sí. ¿No? ¿Quién dice que lo primero en el ser es Dios? No, esta sí todos tienen que levantar la mano porque, bueno, creemos en Dios, ¿no? Entonces, sí. Lo primero en el ser, en el ámbito del ser, lo que tiene más ser, lo que es el ser, es Dios. En el esquema atomista, bueno, en muchos otros, pero en el esquema atomista al menos, créanme que así es. Por lo tanto, toda actividad que tenga que ver con lo primero en el ser, es primero. Y por eso, Santo Tomás dice que lo primero es la vida contemplativa. Y muchos se escandalizan así. ¿Cómo? Porque piensan que Tomás habla de que contemplar es lo primero, desdeñando la parte material. Y dicen, no, si es lo primero la vida activa,
pero no respecto de su objeto. Porque cuando se nos está quemando la casa, no vamos a salvar nuestra vajilla o nuestro juego de té. Quiero pensar que tampoco pensaremos en salvar primero la computadora antes que a nuestro hermano, a nuestro hijo, a nuestra esposa. ¿Cierto? Quiero pensar que así sería, ¿no? Mis cuadros, ¿no? Así las hermanas, ¿no? El cuadro de la madre, ¿no? Por eso es que Santo Tomás habla de la importancia del ocio. El ocio, obviamente dirá Santo Tomás, puede dedicarse a muchas cosas, a la filosofía, al arte, a la concupiscencia y al placer, etc., ¿no? Pero dentro de las muchas cosas que uno puede hacer en el ocio está la contemplación, y por eso la contemplación es bien, bien padre, porque es libre, totalmente libre. No te van a pagar por contemplar. No hay horario, no pasas tarjeta para contemplar. Es el ocio total. Y por eso es totalmente libre. Y por eso la retribución es infinita. ¿Cierto? Ahora, tomando esto en cuenta, que la contemplación es fruto, es la actividad, por así decirlo, que llena el ocio, que surge a partir de la nada, es decir, cuando no tengo nada, ¿qué me queda? Dios. Cuando no hay praxis, está Dios. Y por eso contemplar es considerar que todas las realidades humanas han sido asumidas por Cristo. Como ya les decía, no es añadirle algo, no es descubrir algo nuevo. Es que el Señor me reveló que en 3 días el cielo se va a poner morado. Bueno, yo soy daltónico, entonces el cielo se pone morado de vez en cuando. No, es la misma realidad, pero asumida por Cristo, transfigurada por Cristo. Es percibir la nube que nos rodea y entender que este mundo, mi historia, es la tienda del encuentro desde donde Dios me habla y me ama. Contemplar es mirar al ser humano y a las cosas a la luz de la encarnación y la redención. Descubrir que la felicidad solo es posible en la observación del mundo en su totalidad. Buscar el consuelo en los padecimientos y un profundo y rico conocimiento del mundo. Hay personas que saben muchas cosas. Algunos, pecando de soberbia, nos ufanamos de saber muchas cosas. Pero contemplar no es saber, es conocer. Porque no estamos sabiendo cosas de Dios, estamos encontrándonos con Él. Y en el encuentro no hay datos, en el encuentro hay experiencia. Hay una experiencia vital que sustenta todo lo que voy a decir. De esa persona. Una última cuestión es precisamente esta noción de qué será entonces lo dominicano de la contemplación. ¿El estudio? ¿Podría ser el estudio? ¿Les gusta la idea? Pero si acabamos de decir que el estudio no es contemplar, entonces, efectivamente, sí. No, y está bien, el estudio sí es un elemento fundamental o característico de la contemplación dominicana, en clave o perspectiva dominicana. Pero ¿de qué manera, dado que estudiar no es contemplar? Y entonces miramos al techo todos. ¿A quién contemplamos? ¿Dónde lo contemplamos? En todo, ¿cierto? Y hay quienes lo contemplarán mejor en la naturaleza, quienes lo contemplarán mejor en la práctica apostólica, en la misión, en el enfermo, en el pobre. Y están
los que encontrarán a Dios, los que sabrán el sutil arte de encontrarse a Dios en una página. Esos son los dominicos. Es cierto que hay algo de contemplación en el estudio, pero no es esa la contemplación de Jesús, de los discípulos o de Santo Domingo y de Santo Tomás. Se debe aspirar a una vida contemplativa que resignifique el contenido de los estudios a la luz de un amor que envuelve al ser humano y que pronuncia las palabras del Monte Tabor. Este es mi Hijo, mi elegido. Escúchenlo. La contemplación, hermanos, ha de prolongarse hacia el encuentro definitivo con aquel que habla desde la nube, que se manifiesta en su Hijo, invitando al ser humano a participar con él, conscientes de que Dios, la voz del Padre, es el oboe que nos invita a afinarnos a nuestro primer violín, que es Cristo, quien lleva la melodía de la historia. Muchísimas gracias. Felicidades.